Buenas tardes, mi nombre es Lady Soto y en esta oportunidad estaré presentando un tema muy interesante sobre la psicología como ciencia, en esta cátedra que es Psicología Experimental. Durante mi exposición les hablaré sobre cómo surgió la psicología experimental, la importancia del método científico y cómo la teoría y la investigación psicológica han permitido comprender mejor el comportamiento humano. Mi intención es que podamos entender cómo la psicología pasó de ser solo una reflexión filosófica a una disciplina científica basada en la observación y en la investigación. Sean bienvenidos y continuemos. La psicología como ciencia. La psicología no se basa solo en ideas o interpretaciones, sino que utiliza investigaciones reales para entender el comportamiento humano. Para eso, usa el método científico, que básicamente es una manera ordenada de investigar primero, observar una situación y luego crear una posible explicación, que sería la hipótesis, y después se buscan pruebas para comprobar si realmente es cierta. Esas pruebas son la evidencia empírica, es decir, datos obtenidos mediante observación, experimentos o estudios. Y cuando ya se tiene toda la información, se hace un análisis de datos para interpretar los resultados y sacar conclusiones más objetivas. Por esto quise resaltar que la psicología busca comprender el comportamiento humano de forma objetiva. La psicología experimental surge principalmente gracias a Wilhelm Wundt, quien es considerado uno de los padres de la psicología científica. En el siglo XIX, Wundt creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, en Alemania. Y eso marcó un antes y un después porque la psicología comenzó a estudiarse mediante experimentos y observaciones científicas. La psicología también se caracteriza por trabajar con variables controladas, por observar conductas y analizar relaciones de causa y efecto. También utiliza grupos de control y condiciones específicas para obtener resultados más objetivos y más confiables. Y la importancia de esta corriente es que permitió que la psicología dejara de ser solamente filosófica y pasara entonces a convertirse en una ciencia basada en evidencia y experimentación. Por eso, podría decir que la experimentación entonces permite estudiar el comportamiento de manera controlada. Ahora voy a contestar una pregunta muy importante para continuar y es, ¿qué es una teoría? Y en psicología son importantes porque ayudan a explicar por qué ocurren ciertos comportamientos, por qué ocurren ciertas emociones y pensamientos en nosotros. También nos ayudan a organizar conocimientos e investigaciones que ya existen. Esto para que la información tenga sentido y pueda estudiarse de forma más clara. Además, las teorías sirven como una guía para generar hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que posibles explicaciones o ideas que luego pueden comprobarse mediante investigaciones y experimentos. Por eso se dice que las teorías psicológicas no se basan solamente en opiniones, sino en evidencia científica que se revisa y se actualiza constantemente. Voy a mencionar algunas técnicas de investigación, pero para esto tengo que hablar de el filósofo Karl Popper. Fue un filósofo de la ciencia que hizo aportes muy importantes sobre cómo debe funcionar una teoría científica. Según Popper, una teoría científica debe basarse en evidencia, debe generar hipótesis y también debe poder comprobarse mediante investigaciones. Pero además decía que una teoría también debe poder cuestionarse o refutarse. Debe existir la posibilidad de mostrar que podría estar equivocada si aparecen nuevas evidencias. Por eso, una teoría deja de ser científica cuando se considera absoluta y no acepta revisión ni comprobación. Ahora voy a hablar sobre métodos. Existen dos tipos, el método de inducción y el método de deducción. El método inductivo consiste en observar casos o situaciones específicas para luego llegar a una conclusión general. O sea, parte de la observación y de los datos para construir ideas o teorías. En cambio, el método deductivo funciona al revés. Parte de una teoría general para comprobarla en situaciones específicas mediante hipótesis e investigaciones. Ambos métodos son importantes porque la psicología necesita tanto observar y descubrir patrones como también comprobar científicamente si esas ideas realmente son válidas. Por eso, la investigación psicológica avanza integrando observación y comprobación científica. Las correlaciones
permiten estudiar si existe una relación entre dos variables. Por ejemplo, entre el estrés y el rendimiento académico o entre las horas de sueño y el estado de ánimo. Esto ayuda a los psicólogos a identificar patrones y entender cómo ciertos factores pueden estar asociados entre sí. Más sin embargo, es importante entender que correlación no significa causalidad. Y esto quiero resaltarlo, porque aunque dos cosas estén relacionadas, eso no quiere decir automáticamente que una sea la causa de la otra. Por ejemplo, si dos variables ocurren al mismo tiempo, puede existir otro factor influyendo en ambas. Por eso, las correlaciones ayudan a encontrar relaciones, pero no permiten afirmar directamente que una variable provoca a la otra. Bueno, y ya llegamos al final de esta exposición. Y como conclusión, pudiera decir que pude comprender que la psicología se considera una ciencia porque utiliza métodos organizados y basados en evidencia para estudiar el comportamiento humano. También aprendí que la psicología experimental fue fundamental para que esta disciplina pudiera investigar de manera más objetiva y científica, utilizando la observación, la experimentación y el análisis de datos. Además, aunque la psicología trabaja con métodos rigurosos, siempre debe tomar en cuenta la complejidad del ser humano, el contexto y la ética en cada investigación. Por eso, la psicología científica no solo busca explicar conductas, sino también comprender al ser humano de una manera más completa. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva toda esta información.